Practicar la indiferencia hacia el sufrimiento externo. Como los estoicos desarrollan la habilidad de no dejar que el dolor externo afecte su paz interior. La filosofía estoica, originaria de la antigua Grecia, se basa en la idea de que no podemos controlar los eventos externos, pero sí cómo reaccionamos ante ellos. Uno de los principios más profundos y poderosos de los estoicos es la capacidad de mantener la serenidad ante el sufrimiento externo, sin dejar que nos arrebate la paz interior. Esta habilidad es el resultado de años de reflexión, disciplina mental y práctica constante. Hoy exploraremos cómo los estoicos desarrollan esta capacidad y cómo tú también puedes aplicarla en tu vida. El sufrimiento es inevitable, pero la reacción es nuestra elección. En primer lugar, es fundamental comprender que el sufrimiento externo es parte inherente de la experiencia humana. Los estoicos nunca negaron la existencia del dolor, la enfermedad, la muerte, las pérdidas o los fracasos. De hecho, reconocían que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Lo que los estoicos entendían con claridad es que el dolor externo, ya sea físico o emocional, no tiene el poder de destruir nuestra paz interior a menos que lo permitamos. Epicteto, uno de los más grandes pensadores estoicos, enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esto nos lleva a la reflexión de que lo que realmente nos afecta no es el evento en sí, sino cómo lo interpretamos. Si vemos un desafío como algo negativo y destructivo, entonces nos sumergimos en el sufrimiento. Sin embargo, si lo vemos como una oportunidad para crecer, aprender o fortalecer nuestro carácter, podemos trascender el dolor y mantener nuestra tranquilidad interna. La diferenciación entre lo que podemos controlar y lo que no podemos. Un principio clave en la filosofía estoica es la distinción entre lo que podemos controlar y lo que no podemos. Los estoicos llamaban a esta idea la dicotomía del control. De acuerdo con esta visión, hay dos tipos de cosas en la vida: aquellas sobre las que tenemos total control, nuestras propias acciones, pensamientos y emociones, y aquellas sobre las que no tenemos control, los eventos externos, las acciones de otras personas, el clima, la salud, etc. El sufrimiento externo pertenece a la segunda categoría, no podemos controlarlo. Si sufrimos porque algo fuera de nuestro control no sucede como esperamos, estamos malgastando nuestra energía y alterando nuestra paz. En cambio, los estoicos enseñan que debemos dirigir nuestra atención hacia lo que sí podemos controlar, nuestra reacción a esos eventos. Esta reacción debe ser siempre racional, virtuosa y serena. La indiferencia como virtud. La indiferencia no significa insensibilidad o falta de empatía hacia los demás. Más bien, se trata de desarrollar una actitud de desapego emocional hacia los eventos que no podemos cambiar. Practicar la indiferencia estoica es aprender a no dejar que el sufrimiento externo, como la crítica, las dificultades o los fracasos, nos perturbe emocionalmente. Séneca, otro gran estoico, dijo: "No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho". Esta pérdida de tiempo se produce cuando nos aferramos al dolor y la frustración causados por circunstancias fuera de nuestro control. En lugar de ser absorbidos por estos eventos, los estoicos nos enseñan a abordarlos con calma, entendiendo que nuestra serenidad no debe depender de factores externos. La verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para mantener la paz, incluso cuando las circunstancias nos desafían. La visualización negativa. Una práctica central en el estoicismo para manejar el sufrimiento externo es la visualización negativa. Esta técnica consiste en imaginar de manera regular los peores escenarios posibles. Al hacerlo, no se busca alimentar el miedo o la ansiedad, sino prepararse mentalmente para cualquier eventualidad y aceptar la impermanencia de las cosas. Al visualizar la pérdida de algo o alguien importante, por ejemplo, nos damos cuenta de que incluso los momentos de dolor son parte de la vida, y así reducimos su impacto emocional cuando realmente ocurren. Los estoicos entendían que el dolor y el sufrimiento son inevitables, pero no son eternos. Nada en la vida es permanente. Por lo tanto, al anticipar mentalmente las dificultades, nos volvemos más resistentes y menos propensos a ser sorprendidos por la adversidad. Al hacer esto, también aprendemos a apreciar lo que tenemos en el presente, cultivando una actitud de gratitud. Aceptación radical. Aceptar el sufrimiento externo no significa resignarse pasivamente a él, sino comprender que, al final, nuestra respuesta a este sufrimiento es lo que realmente importa.
Los estoicos nos enseñan a cultivar una actitud de aceptación radical hacia las dificultades. Esto implica reconocer que el sufrimiento es una parte de la vida que no se puede evitar, pero que nuestra paz interior no depende de su ausencia. Un ejemplo clásico de esta aceptación es la figura de Marco Aurelio, el emperador estoico. Durante su reinado, Marco Aurelio enfrentó numerosas guerras, traiciones y la muerte de seres queridos. Sin embargo, él mismo se enfrentó al sufrimiento con la máxima serenidad posible. En sus meditaciones, escribió: "Lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja". Con esto, nos recuerda que debemos aceptar los desafíos como parte de nuestro propósito mayor en la vida. Practicar la resiliencia estoica, un camino hacia la fortaleza interior. La resiliencia es una de las habilidades más esenciales que los estoicos cultivaron para manejar el sufrimiento de la vida. A menudo, tendemos a ver la resiliencia como la capacidad de resistir el dolor, de soportarlo sin que nos destruya. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, la resiliencia no consiste solo en soportar pasivamente el sufrimiento, sino en aprender a adaptarnos a él de manera eficaz, transformándolo en una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y encontrar paz en medio de la tormenta. A lo largo de la filosofía estoica, los grandes pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio enfatizaron que el dolor es una parte inevitable de la existencia humana. La vida está llena de retos, obstáculos, pérdidas y decepciones que nos afectan emocionalmente. Sin embargo, el sufrimiento no tiene que ser un obstáculo para nuestra paz interior. De hecho, lo que los estoicos nos enseñan es que el sufrimiento puede ser un maestro invaluable si aprendemos a abordarlo con una mente y un corazón tranquilos. En lugar de tratar de evitar el dolor, los estoicos sugieren que la clave está en cambiar nuestra relación con él. La verdadera resiliencia no está en evitar las dificultades, sino en nuestra capacidad para enfrentarlas con una actitud de aceptación y comprensión. Al adoptar una mentalidad estoica, desarrollamos una resiliencia profunda que nos permite navegar por las dificultades de la vida con la certeza de que, sin importar cuánto suframos, nuestra paz interior sigue siendo nuestra responsabilidad. Lo que sucede fuera de nosotros está más allá de nuestro control, pero nuestra respuesta a esos eventos está completamente bajo nuestro dominio. Resiliencia estoica: aprender a adaptarnos. La resiliencia estoica no es simplemente resistir el sufrimiento, sino transformarlo en una fuerza positiva que nos permita crecer. Los estoicos enseñaban que todo sufrimiento, ya sea físico, emocional o psicológico, puede ser usado como una herramienta para el crecimiento personal. El sufrimiento tiene el potencial de moldearnos, de hacernos más fuertes, más sabios, más conscientes de nosotros mismos. Al entender esto, los estoicos no solo aceptaban la adversidad, sino que la abrazaban como una oportunidad para poner a prueba su fortaleza interna. Los estoicos creen firmemente que lo único que realmente poseemos y controlamos es nuestra mente. Y por lo tanto, las dificultades externas, aunque dolorosas, no tienen poder sobre nuestra paz interior a menos que nosotros lo permitamos. El sufrimiento externo, en este sentido, es solo un evento neutral. Es nuestra interpretación de ese evento lo que puede causar angustia o liberación. Por ejemplo, si un evento desafortunado nos ocurre, como la pérdida de un ser querido o la pérdida de una oportunidad importante, el sufrimiento inicial es natural. Sin embargo, es en la forma en que respondemos a ese sufrimiento lo que marca la diferencia. Cuando los estoicos se enfrentaban al sufrimiento, lo veían como una ocasión para reafirmar sus valores y sus principios. Epicteto, uno de los más influyentes filósofos estoicos, afirmó: "No nos afecta lo que nos sucede, sino cómo respondemos a lo que nos sucede". Este es un punto fundamental en la resiliencia estoica. El sufrimiento no nos define, pero nuestra respuesta ante él sí lo hace. Los estoicos entendían que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a esos eventos. Esta conciencia nos permite cultivar una resiliencia que no se basa en evitar el sufrimiento, sino en aprender a enfrentarlo con sabiduría y serenidad. Transformar el sufrimiento en oportunidad. Los estoicos entendían que cada dificultad, cada adversidad, cada desafío en la vida es una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. Esta idea no significa que busquemos el sufrimiento, sino que, cuando se presente, sepamos verlo desde una perspectiva más amplia y profunda. Séneca, uno de los grandes estoicos romanos, escribió:
Las dificultades de la vida no nos destruyen, nos hacen más fuertes, nos enseñan a dominar nuestras pasiones y a alejarnos de lo que es trivial. A través de la práctica constante, los estoicos aprendieron a encontrar lecciones ocultas en cada adversidad, lo que les permitió no solo sobrellevar el sufrimiento, sino aprovecharlo para avanzar en su camino hacia una vida virtuosa. Al enfrentar el sufrimiento con una mente tranquila y un corazón fuerte, los estoicos eran capaces de ver más allá del dolor inmediato y reconocer las lecciones que cada dificultad podía ofrecerles. A veces, el sufrimiento nos fuerza a hacer una pausa, a reflexionar sobre nuestra vida, a cuestionar nuestras prioridades y a reconsiderar lo que realmente importa. En lugar de centrarse únicamente en el dolor, los estoicos se entrenaban para buscar el propósito más profundo detrás de cada experiencia desafiante. Sabían que la vida, aunque difícil en ocasiones, estaba llena de lecciones valiosas para aquellos que estaban dispuestos a aprender de ella. La resiliencia estoica, fortalecimiento del carácter. Una de las formas más poderosas en que los estoicos cultivaron su resiliencia fue a través de la práctica constante de la virtud. Para los estoicos, la verdadera resiliencia no solo se trata de resistir el sufrimiento, sino de mantenerse firme en nuestros principios y valores frente a las adversidades. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en sus meditaciones: la verdadera felicidad no está en la ausencia de problemas, sino en nuestra capacidad para enfrentarlos con dignidad. La virtud, en este sentido, se convierte en la base sobre la que construimos nuestra resiliencia. Practicar la virtud, ya sea la templanza, la justicia, la sabiduría o el coraje, nos da una base sólida desde la cual enfrentamos cualquier prueba o dificultad. Al cultivar la virtud, los estoicos se entrenaban para ser resilientes no solo ante las dificultades externas, sino también ante las perturbaciones internas. El verdadero desafío no era solo enfrentarse a los eventos que ocurrían en el mundo, sino también mantener la calma y la serenidad cuando nuestros propios miedos, deseos o frustraciones trataban de arrojarnos fuera de balance. La resiliencia estoica, por tanto, no solo es externa, sino que también se refiere a nuestra capacidad para dominar nuestras pasiones internas y mantener la paz mental en medio del caos. El camino hacia la paz interior. En conclusión, los estoicos nos ofrecen una vía profunda y transformadora para trascender el sufrimiento externo. Nos enseñan que el sufrimiento, aunque inevitable, no tiene que afectarnos profundamente si aprendemos a verlo desde una perspectiva diferente. A través de la práctica de la indiferencia hacia lo que no podemos controlar, la diferenciación entre lo interno y lo externo, la visualización negativa y la aceptación radical, podemos mantener nuestra serenidad ante las dificultades de la vida. Al cultivar estas virtudes y principios, no solo nos volvemos más resilientes, sino que también nos volvemos más centrados y más libres. La libertad estoica no es una libertad de los problemas, sino una libertad para mantener nuestra paz interior sin importar los problemas que surjan. Los estoicos nos recuerdan que, aunque la vida está llena de desafíos, si logramos controlar nuestras reacciones y mantener nuestra mente serena, el sufrimiento externo pierde su poder sobre nosotros. De esta manera, podemos vivir de acuerdo con los principios estoicos y encontrar una paz profunda, no importa lo que el mundo nos arroje. La resiliencia estoica nos enseña que no se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a navegarla con calma y claridad, confiando siempre en que nuestra paz interior depende únicamente de nosotros mismos. En última instancia, la verdadera fortaleza se encuentra en nuestra capacidad para mantener nuestra serenidad, sin importar las circunstancias externas, y en nuestra habilidad para aprender y crecer a través del sufrimiento.